Muy bien, hermanos. Es una bendición un domingo más estar aquí para compartir la palabra, para alabar al Señor. En definitiva, estar haciendo lo que desde pronto que hemos llegado aquí, aprender más del Señor, ¿verdad? Y estamos contentos, gozosos, porque seguimos compartiendo aquello que el Señor ha puesto en nuestros corazones a hacer. Ya sabéis que hemos comenzado en el Evangelio de Juan, ¿verdad? El domingo pasado tuvimos nuestro primer, una introducción al Evangelio, y hoy vamos a estar continuando con ello. Gracias al Señor que sabemos que Él nos tiene que ayudar en todo lo que hagamos, en todo lo que vamos a estar compartiendo y predicando. Necesitamos del amor del Señor para compartir, pero también necesitamos de la sabiduría del Señor, ¿verdad? En todo. Así que es un privilegio estar aquí esta mañana para compartir también esta porción que a mí me ha tocado hoy compartir. Vamos a hacer una oración y después una introducción rápida del domingo anterior. Te damos gracias, Señor, gracias por tu gran fidelidad, por tu gran amor, Señor. Eres tan bueno, Señor, te amamos, te necesitamos. Queremos conocerte cada día más, Señor, saber que sin ti no somos nada, pero que realmente lo vivamos, Señor, no sea una palabra, no sea algo que lo decimos, Señor, sino que todos los días de nuestra vida lo vivamos, Señor, la necesidad de estar contigo cada minuto, cada tiempo, Señor, lo dediquemos para ti, Señor. Oh Dios, derrama de tu Espíritu Santo en nosotros, en cada uno de los que hoy estamos aquí. Mira también a aquellos hermanos que hoy no han podido reunirse con nosotros, con tu pueblo, pero que son pueblo tuyo, Señor. Y quizá igual verán esta grabación por internet. Te pedimos también que los bendigas, Señor, los guardes y también les hables. Gracias por un día más, Señor, que estamos aquí en tu casa. Bendice este tiempo, esta palabra que hoy vamos a compartir. Señor, trae gracia a nuestros oídos, trae gracia, Señor, porque te necesitamos, Señor, que seamos buena tierra, Señor, una tierra fértil, Señor, para que des fruto en ella, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Como decimos, estamos casi recién empezando, el Evangelio de Juan. El domingo pasado comenzó Gerson a compartir la palabra con una introducción que él hizo y después trató los siguientes o los primeros 3 versículos. Así que él nos comentaba y nos decía que este Evangelio es distinto a los demás evangelios, a Marcos, Mateo y Lucas, a los evangelios sinópticos. Básicamente porque los evangelios sinópticos están vistos de la misma manera. O sea, quiere decir que tienen una misma opinión. Estos 3 evangelios tienen muchas similitudes, así como el nacimiento, vida de Cristo, ministerio, muerte, resurrección, algunos milagros, algunas parábolas, varios pasajes que allá salen en estos 3 evangelios. Sin embargo, el Evangelio de Juan, más del 90% de su contenido no aparece en ellos. Él nos comentaba esto. Y este Evangelio se centra más en la identidad de Jesús como Hijo de Dios y cómo los creyentes deben de responder a Él. Y esto es importante porque debemos saber que es un Evangelio teológico, doctrinal. Importante porque no va a quitar su practicidad, o sea, que va a ser práctico, que nosotros vamos a tener que ponerlo en práctica, porque para eso el Señor predicó, compartió, hizo discípulos, realmente, pero no quita que sea un evangelio teológico, y por cierto, a mi manera de ver, hemos elegido un buen evangelio, que tenemos tela con este evangelio, ¿verdad? Pero es muy importante porque vamos a conocer, como habéis visto, que ya lo han colocado, conociendo a Jesucristo en el Evangelio de Juan. Ese es el deseo que nosotros tenemos, aunque sea bastante
doctrinal o teológico, por lo menos este primer capítulo, y después vamos a ir viendo mucho más. Yo escuché hace tiempo que es necesario que tengamos doctrina y que tengamos teología en nuestra vida, porque nos va a ayudar después para la práctica. O sea, no puede ir separado. Queremos práctica en nuestra vida, pues nuestra práctica fluye de la teología y de la doctrina. Es imposible que nosotros vayamos a la palabra y de repente tomemos las cosas por separado, sin más, sino que necesitamos que se nos diga qué debemos hacer. Eso es la doctrina. La doctrina es enseñanza. Eso significa doctrina. Así que ese es el deseo de este Evangelio también. Pero también se habló de la paternidad del Evangelio, que por supuesto ha sido aprobada en el tiempo, que es el apóstol Juan. Los padres de la Iglesia, tal como Ireneo, del 130 al 200 después de Cristo, que él vivió, fue un discípulo de Policarpo, el cual también fue discípulo de Juan. Así que Policarpo testificó que Juan escribió este Evangelio en Éfeso, en Asia Menor, cuando ya tenía una avanzada edad. Eso lo decía Policarpo. Y después también Gerson compartió los 3 primeros versículos. ¿Os acordáis? Él habló de 3 cosas importantes. ¿Qué es el verbo? ¿Con quién está el verbo? ¿Y quién es ese verbo? Él desarrolló todo esto. Yo te animo que si no has podido estar el domingo pasado o no te acuerdas bien de todo, pues puedes ir a la página, a Facebook, que es donde lo tenemos. No sé si después él lo irá colocando en YouTube, pero puedes ir a ver allá también la predicación de Gerson, que fueron con estos 3 versículos. Hoy intentaremos llegar también a comprender un poco más sobre el verbo divino, sobre nuestro amado Señor, su poder y deidad, y sobre todo y sobre todos. Este es el título de esta predicación. Es el verbo divino, su poder y deidad, sobre todo y todos. Amén. Vamos a tener varios versículos en los que hoy vamos a hablar. Vamos a hablar del versículo 4 al versículo 18. Voy a intentar parcelarlo de una manera que no lo vamos a leer todo ahora, sino que lo vamos a ir leyendo por partes. Leemos una parte, la compartimos y después leemos la siguiente parte. ¿De acuerdo? Entonces leemos desde el capítulo 1, versículos 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo primero que destacamos, hermanos, aquí es que el verbo, la palabra, la segunda persona de la Trinidad, dio vida a todo. Y si hemos seguido el hilo de la predicación anterior, te darás cuenta que allá se habla de todo lo creado. Lo podemos leer un momento solamente para introducir esto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, lo que quiere decir es que todo lo que ha sido creado por Dios ha necesitado ser puesto en marcha, por decirlo de alguna manera. Por eso este siguiente versículo dice, el versículo 4, en él estaba la vida. Todo lo creado, todo lo que fue creado, fue dado vida, por decirlo de alguna manera. Y hay 2 cosas que tenemos que destacar aquí. Primero, aquella vida que es impartida a todo lo creado que viene a existencia, y aquella vida que es la luz de los hombres. En él estaba la vida. Todo lo creado que llegó a existir necesitaba la vida de Dios. Todo, absolutamente todo lo que fue dispuesto como un ser vivo necesitaba la vida de Dios. Entonces, el hombre, siendo su máxima creación, siendo un ser vivo, por el soplo de Dios es que recibió esa vida. Ha provisto Dios en nuestro cuerpo, esto es algo obvio, ha provisto Dios en nuestro cuerpo todo, absolutamente todo, para que nosotros podamos
vivir, para que podamos respirar. Cualquier órgano nos es necesario, pero nuestros pulmones han sido puestos para respirar. O sea, a nosotros nos hace falta más el oxígeno que cualquier otra cosa. Yo creo que un hombre, de hecho, lo hemos probado algunos, podemos vivir varios días sin comer y sin beber. Pero sin oxígeno, no sé, creo que a algunos que hacen natación pasan un buen tiempo, unos minutos, no sé ni cuántos, pero yo creo que mucho tiempo no puede ser. Necesitamos respirar. El Señor ha dispuesto todo eso y además ha dado el ambiente, todos los medios ambientales para que esto ocurra. Prescindimos de ello de una manera tremenda. Sin embargo, hermanos, aunque el hombre tiene vida, y tiene vida terrenal porque ha sido creado por Dios, no tiene una vida espiritual que le va a llevar a la comunión con su Creador. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es que esa creación haya recibido la vida espiritual. 1 Corintios 15, 45 dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante. Voy a ir hablando sobre otras traducciones que me parecen que también lo explican bastante bien y nos ayudan a entender el texto. La Nueva Traducción Viviente dice: las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Alma, decía la revisión 60, y aquí dice un ser, que es el significado del alma, el ser, un ser viviente. Pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Entonces, mucho más que solamente estar en la creación y hacer la creación, Él imparte vida. Y esta palabra vida, si tú la miras en el original, significa vida espiritual. Por eso no solamente la podemos tomar en el sentido de que Él estaba en la creación, haciendo toda la creación y dándole vida a las cosas hechas solamente, incluso a los, sino que Él es el que imparte esa vida espiritual que todos los hombres necesitan. Nosotros la hemos recibido, ¿amén? Hemos recibido esa vida espiritual. Ha sido despertada en nosotros a través de Cristo. Esto es algo completo. O sea, Cristo no solamente estaba allá para crear todo, sino que Él es el que imparte la vida en el hombre. Aquella vida, que es la luz de los hombres, sigue diciendo la parte B del versículo, dice, la vida era la luz de los hombres. O sea, la luz que recibieron los hombres fue la luz de Dios, que es su seña de identidad. Existir es una cosa, hermanos. Todo el mundo existe. Pero otra cosa muy diferente es saber cómo vivir, conocer el verdadero propósito de la vida o incluso, algo más importante, conocer el camino al cielo. Todo el mundo allá afuera existe. Pero ¿cuántos conocen el camino al cielo si no es por la luz del Evangelio? Si no es por la palabra, si no es por aquello que imparte el Señor en la vida del hombre. El mismo que nos da la vida es aquel que nos provee de la luz para el camino que seguimos. Y necesitamos sabiduría para nuestra vida. Nosotros necesitamos sabiduría para el camino en nuestra vida, hermanos. Con su grande luz, Él que hizo en la eternidad pasada disipó la tiniebla. El versículo 4 lo sigue diciendo, el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él disipó toda tiniebla en la antigüedad, pero hoy sigue disipando tinieblas y lo seguirá haciendo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, la luz de Cristo, allá donde es impartida en un corazón, disipa la tiniebla. Hemos dicho, recuerda, aquí vuelve a decir lo mismo, la vida era la luz de los hombres, es lo mismo. ¿La vida qué? La vida espiritual. Significa que aquella persona que reciba la luz del Evangelio va a ser transformada, va a ser cambiada. No estamos hablando de una luz diferente. No estamos diciendo que Cristo es una luz y nosotros somos otra. No, estamos diciendo que Él, siendo la luz, lo que ha hecho es impartirnos luz. Lo que Él ha hecho es darnos la suficiente luz para el camino de nuestra vida. Lo que ha hecho es
con su gran amor y misericordia, despertarnos a una vida nueva, a una vida eterna, a una vida eterna. Ahora veremos cómo Juan continúa diciendo que Jesús es la luz. Y es importante que hoy marquemos esto también referente a esa luz, porque esa luz es lo que nosotros vamos a estar predicando continuamente el resto de nuestra vida. Entonces los siguientes versículos que los leemos son los versículos 6 y 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí está claro el propósito de Juan: manifestar la luz, que no era él. Él iba a manifestar la luz, pero él no era la luz. Algunos han dicho que Juan era como una estrella fugaz dando a conocer el maravilloso sol. Es como la noche que vemos las pequeñas estrellas, pero cuando amanece, ¿qué vemos? El sol radiante, ¿no? Él lo único que era aquel que estaba anunciando, un anunciador de aquel que iba a venir y que iba a dar la vida. Esta es la gran diferencia entre Juan el Bautista y Jesús. El chico hablando del grande. Y yo pensando en esto digo, ¿pero acaso no es lo que nosotros hacemos? Pequeños hombres, que no somos nada en esta tierra, sin embargo, el Señor ha hecho posible y nos ha hecho depositarios de su luz para predicar y hablar de quién es realmente la luz de este mundo. O sea, tenemos un gran privilegio que nos ha hecho depositarios de su luz. Salmo 36:9. En dos versiones también. La Reina Valera 60 dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. La traducción viviente dice: pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. ¿Os dais cuenta? Nosotros miramos con la luz del Evangelio. No puedes mirar de otra manera. No hay otra manera de testificar de la luz si no es porque nosotros hayamos recibido la luz. Juan dice: yo no soy la luz, sin embargo, él testificó de la luz. Este vino por testimonio de la luz. Él no era la luz. Pero ¿cómo iba a testificar él de la luz si no es porque lo conociese? Nosotros somos igual. Una vez me dijeron, hermanos, mira, tú cuando vayas a aprender teología, doctrina, enseñanzas bíblicas, quítate las gafas. Y yo no comprendía eso. Y lo que me querían decir es que me quitaran las gafas de otro. O sea, tú quítate tus conceptos, tus pensamientos preconcebidos, lo que te enseñaron, aquello que tú lee el texto e intenta ver realmente lo que está diciendo y no vayas a ese texto con lo que te han dicho que es. O sea, eso es quítate las gafas. Ve en blanco. Mira que es difícil eso, ¿no? Porque, pues en este caso nosotros no vamos a ir así, porque nosotros vamos a ver a través de la luz de Cristo. En este caso, nosotros miramos a través de Él. Y no puede ser de otra manera. Nosotros, hermanos, no somos la luz. Juan el Bautista no era la luz, pero decimos al mundo quién es la luz. Realmente conocemos a aquel que ha despertado nuestra vida a una vida espiritual, que nos ha transformado. Y es de necios, hermanos, apropiarse de algo que no es nuestro, ¿verdad? Es de necios. Solamente le pertenece a Dios. Con todo, hay gente que quiere ser la luz. Y hemos visto, hay mucha gente que intenta ser la luz. Y aunque aquí sea de pasada, porque después vamos a hablar un poco más, hay que nombrar a Lucero del Alba. Nos acordamos, ¿verdad? En Isaías 14, allá habla de él. Queriendo ser igual o no, por encima incluso a Dios, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo enemigo de Dios. ¿Cuántos hermanos a día de hoy, estando cerca de Dios, se apartan de Dios por querer ser más que Dios? Esto es tremendo. Estar cerca de Dios, quieres ser más que Dios y al final estás apartado de Dios. Eso es terrible, hermanos. Es terrible porque no podemos usurpar aquello que solo a Dios le pertenece, ¿verdad? No podemos usurparlo. Primera de Juan 1, del 1 al 2, vemos como el apóstol también habla
de lo que él vio juntamente con los demás discípulos, y ellos fueron testigos de la misma manera que Juan el Bautista. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, o sea, esto significa que se han maravillado de lo que vieron y palparon nuestras manos, estaban con él, tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, estos hombres, estos apóstoles recibieron la luz del Evangelio y testificaron del Evangelio, fueron testigos y depositarios de la luz y llevaban la luz a otras personas. Nosotros, hermanos, hablando de lo práctico que puede llegar a ser esto, es que nosotros tenemos que predicar y hablar de la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Él es el único Dios. Él es al único que debemos predicar. Y nosotros tenemos que estar, pues, al estilo de Juan, hablando sin un fogonazo pequeño, hablando un poquito y diciendo lo que Dios nos ha dicho, pero estando a un lado. Los siguientes versículos, del 9 al 13, tiene que ver el verbo y su relación con el mundo. Ya me perdonaréis, pero no os he dicho antes las otras encabezados, pero esto os lo digo. Entonces, el verbo y su relación con el mundo. 9 al 13. Dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y como hemos dicho antes, hubo un gran problema que hasta el día de hoy el hombre arrastra, y es que aquel lucero del alba quiso estar por encima de Dios. Y es curioso que este texto en Isaías 14, que podemos leerlo, 14, versículo 12, dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuistes por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Otra traducción, la traducción internacional dice: tú que sometías a las naciones. Otra traducción dice: tú que hacías guerra a las naciones. O sea, sí, sabemos que el diablo usurpó a través de nuestros padres, de Adán y Eva, usurpó lo que a ellos le pertenecía, el gobierno de este mundo. Y el lucero del alba, el diablo, el usurpador, pues él no juzgó con justo juicio, tomó algo que no era suyo y lo que hizo es someter a las naciones. Tanto así que su reino ha sido un reino de terror. Dice Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Ahora, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí es donde entra este texto. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Para qué? ¿Para qué llegó la luz verdadera? ¿Para qué llegó Cristo? Para quitar el imperio de la muerte que tenía el diablo. En Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo tenía el control absoluto, pero la luz verdadera vino a este mundo para quitarle ese control. Y dice que cuando Cristo llega para instaurar su imperio, se encuentra con ¿qué? Con que a los que venía a salvar no le reciben. Pero hay una gran diferencia. Dice: todo aquel que cree en su nombre le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la gran diferencia. No le recibieron muchos, pero todo aquel que cree en Jesús le da la potestad, la autoridad de ser su hijo. Mira, Cristo viene al mundo y muere por los hombres. De esta forma le quita el diablo el imperio de la muerte. O sea, él llevaba a muchos, a todos,
al infierno. A todos los llevaba. Cuando Cristo viene y muere, ya no lleva a todos. Lleva a muchos los sigue llevando, pero no lleva a todos. Porque ahora todo aquel que cree en Cristo es salvo. Esa es la gran diferencia. Le da derecho, hermanos, de ser hijo de Dios. Lo pone en comunión con Dios. La relación que tiene el Verbo con este mundo es la de ponerlo en comunión con su Creador. Esta es la relación. Aquel que es la luz verdadera, aquel que alumbra a todo hombre, venía a este mundo y venía para poner al hombre en relación con Dios. No todos le recibieron, pero todo aquel que le recibe le da autoridad, le da potestad de ser hecho su hijo. Y nosotros que hoy estamos aquí, hermanos, le hemos recibido. Y el Señor nos ha dado la gran bendición, la autoridad y el derecho de ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El texto sigue diciendo que no por ser engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. De hecho, si fuese por mi padre o por mi madre, yo estoy perdido. Lo mismo quizá por los vuestros. Sin embargo, es por voluntad de Dios. Porque Dios lo ha hecho posible a través de la sangre de Jesucristo. Por eso, aquí en este primer capítulo estamos viendo que Él es Dios. Jesús es Dios. Él ha hecho todo y en todos. De tal manera que nosotros solo podemos regocijarnos de tan grande obra que Jesús ha hecho por la humanidad. Ahora, este capítulo, el capítulo 4, el Verbo y su encarnación, dice así, 14:18. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En esta parte vamos a ver algunas verdades y afirmaciones sobre el Hijo, que era totalmente hombre, pero que también era totalmente Dios. Él era Dios. La primera de todas es que el Verbo se hizo carne. O sea, el niño que nació en Belén, nació de una mujer. Él fue un hombre, creció y tomó un cuerpo mortal. Dice Filipenses 2, del 5 al 8. Este lo vamos a leer, por favor, un momentito, si nos importa. Filipenses 2, perdón. Del 5 al 8, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto significa que la segunda persona de la Trinidad dejó su gloria y tomó una forma humana, tomó una forma de hombre, se despojó totalmente. Hay una palabra por ahí que se llama kenosis, que significa eso, despojarse. Y es importante que nosotros entendamos que Dios es Dios, pero Él se hace hombre, se humilla, deja su gloria para habitar, que es lo que viene ahora, habitar entre nosotros, caminar cada día de su vida como hombre, andando haciendo bienes, sanando a la gente, teniendo conversación, siendo un hombre. Él fue un hombre mortal. Su morada fue el cuerpo que eligió para habitar. Esa fue su morada. ¿Os acordáis, por ejemplo, que el Señor en el Antiguo Testamento
venía y habitaba en el tabernáculo, ¿verdad? En una tienda. Esa era su morada. Y era una morada que era, cada vez que se movían, ellos caminaban, la presencia del Señor salía, después otra vez venía la presencia del Señor, y de esta misma manera Él habitó. La palabra aquí habitó significa morada, significa hacer tienda, hacer tabernáculo, o sea, venir y quedarse. Y se quedó en ese cuerpo. Después sigue diciendo el texto, vimos su gloria. ¿Y cómo vieron su gloria? Estamos diciendo que ellos están afirmando y están diciendo verdades bien claras. Vimos su gloria y vieron su gloria en una condición de hombre, pero también en una condición de Dios. Fue tanto moral como espiritual. Esto solamente es de Dios. Nosotros solamente tenemos una condición que es la moral, que le mostramos a los hombres. La espiritual es la que estamos delante de Dios, ¿no? Pero nosotros no podemos hacer nada más. Sigue diciendo el texto, lleno de gracia y de verdad. Por una parte, lleno de bondad hacia los que no lo merecían, que esto es gracia, bondad, y por otra, juzgando con veracidad. O sea, no excusando los pecados de nadie. Gracia, ¿verdad? Y verdad, que es tan importante. La gracia que tenía, la bondad que tenía en su caminar diario, cómo él se comportaba, pero eso no significaba que iba a excusar el pecado, todo lo contrario. De hecho, hemos visto en Jesús, cuando tú lees cualquier evangelio, y esto lo vamos a ir viendo, cómo él condenaba continuamente el pecado y las actitudes de aquellos que no honraban a Dios, o por lo menos de boca honraban, pero su corazón no estaban conforme a lo que decían. Ahora, Juan otra vez afirma, el que viene después de mí es antes de mí. Juan dice esto de Juan el Bautista. Juan recuerda que cuando, estando en el desierto, fue un vocero de Dios. ¿Os acordáis de esto, no? Bueno, él estaba en el desierto, voz que clama en el desierto, enderezad el camino. Él venía para arrepentimiento de pecados, pero el que viene después de mí, que es antes que yo, él os bautizará y correrá de nuestro interior ríos, ¿qué? De agua de vida. En Juan 7:36 habla de eso. Eso es lo que iba a correr en nuestro interior, ríos de agua de vida. Eso significaba que todo aquel que creyese en Cristo iba a ser transformado, regenerado, hecho un corazón nuevo. Seguimos, la ley y la gracia. Mirad, este texto dice aquí, lo podemos leer un momento, lo tenía aquí, dice la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que la ley solamente hizo una cosa, descubrir la maldad del corazón del hombre. La ley fue buena, pero lo que hizo fue descubrir la maldad de nuestro corazón. Sin embargo, pero la gracia, siendo inagotable de Dios, lo que hace es llevarnos a la salvación, llevarnos al arrepentimiento de corazón, la transformación completa. ¿Y de quién vino esa gracia? Vino de Jesucristo. Después el texto continúa diciendo que nadie ha visto a Dios. ¿Os acordáis de ese momento donde se le dice a Moisés que se quede en una peña, que cuando el Señor pase, ¿qué es lo que va a ver de él? Va a ver solamente la espalda, ¿no? Yo creo que eso es todo lo que ha podido ver un hombre, porque nadie puede ver a Dios y vivir, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento hay apariciones que se llaman teofanías de Dios. Una teofanía es una aparición de Dios en un cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, el relato de Génesis en el 18 y 19, allá habla de una teofanía donde cuando van a ir a Sodoma y Gomorra se presentan 3 varones a Abraham. Uno de ellos que habla es Jehová Dios. En un momento determinado se van los 2 varones, llegan a Sodoma y Gomorra y esos 2 varones allá en ese momento ya nos dicen que eran ángeles, eran 2 ángeles. Y se queda hablando con Abraham Dios, que era uno de los 3 varones. Por lo tanto, eso es una teofanía. Es Dios en un cuerpo mortal, de hombre, usado, ¿no? Y es tremendo porque se queda ahí hablando y diciendo, ¿acaso tú no tendrás misericordia? Y empieza a decir, ¿no? Todo lo que dice por 50, por 10, no recuerdo exactamente por cuántos empieza a decir, ¿verdad? Pero aún así después Sodoma y Gomorra es
destruida por tanta maldad. Eso es una teofanía, pero a Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie lo ha visto jamás. Solamente, que ya termina diciendo este texto, Jesucristo lo dio a conocer. ¿Y en qué sentido lo dio a conocer? Pues como lo estamos diciendo, todas las glorias morales y espirituales del Padre estaban en Cristo Jesús. Jesús tuvo una vida intachable y ejemplar. Y además una vida continua en comunión con su Padre. Él seguía siendo Dios, pero en su forma de hombre tenía que estar en comunión con Dios, con su Padre. De Él emanaba la vida y Él era Dios. Eso es algo que por supuesto a nosotros también se nos escapa. Podemos decirlo, algo que la palabra nos empieza a decir, ¿verdad? Pero se nos escapa en nuestra mente finita. Hebreos 1:3 dice, vamos ahí un momentito por favor, Hebreos el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, esto es algo tremendo. Dios se hace hombre, viene aquí al mundo, Él es su gloria, Él es el resplandor, la misma imagen de Dios, llega aquí, efectúa a través de su muerte la purificación por nuestros pecados y se sienta a la majestad de Dios. Es algo que a nosotros se nos escapa de las manos y lo único que tenemos que hacer es aceptarlo y decir, gracias Señor, porque toda la obra que tú has hecho ha sido por mí, ha sido por la humanidad, por todo aquel que en Él cree. Y esto es algo tremendo, hermanos. Entonces en este Evangelio, hermanos, nos lleva a conocer a Jesús como Hijo de Dios, pero más aún nos lleva a conocerlo como el Verbo de vida, como Dios mismo. La relación que tuvo y tiene con el hombre, con su máxima creación, que su máxima creación somos nosotros, hermanos. Y es un privilegio el saber que nosotros hemos recibido de esa pequeña luz, siendo Él la luz del mundo. Él que es totalmente Dios, Él ha depositado en nosotros su luz. Él ha hecho que seamos parte de su reino. Él ha hecho que seamos sus hijos. Él ha cambiado nuestro interior, que es lo que nos ha ocurrido el día que nosotros le conocimos. Nos transformó verdaderamente. El Verbo se encarnó y habitó entre nosotros y se hizo hombre como nosotros y sufrió como cada uno de nosotros. Sin embargo, hermanos, ahí queda ese misterio. Era Dios. Él fue Dios y es Dios. Leo un último pasaje. Hebreos 12, del 2 al 4. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es lo que Él hizo. Pero ahora nos queda a nosotros la otra parte. El siguiente versículo dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo en su cuerpo mortal, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre en tu carne, en mi carne, combatiendo contra el pecado. Este versículo, este último versículo que he leído, me acompañó muchos años de mi vida. Cuando yo sufría por situaciones diversas, que todos sufrimos, a mí me venía este versículo, tú no has sufrido hasta la sangre, llevando tal contradicción de pecadores en tu cuerpo. Tú no has sufrido tanto, no has sufrido hasta dar cada gota de tu sangre. Así que, hermanos, yo creo que es algo maravilloso saber que tenemos un Dios tan grande, que se hizo hombre, que se despojó, que murió por nosotros, que se compadeció por nosotros, que estuvo atento y que sigue estando atento en nuestras debilidades. Él es nuestro Dios. Él es aquel que nosotros predicamos y queremos seguir predicando cada día en nuestra vida. Él es la luz del mundo. Nosotros no somos la luz. Nosotros solamente somos
depositarios de aquello que Él ha puesto en nosotros y que, como Juan el Bautista, debemos predicar de la luz del mundo. Amén. Muy bien, hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. Y si os parece, vamos a hacer una oración, un momento, dándole gracias a Dios y que podamos comprender esto tan maravilloso de que Dios, siendo hombre, pues eso, se hizo Dios. Que siendo Dios se hizo hombre, ¿no? Y que de esa forma y que de esa manera Él ha muerto por nuestros pecados, ha llevado nuestras maldades allá en la cruz. Es inmenso, es maravilloso. Así que vamos a darle gracias por tanto amor. Señor, te agradecemos, Señor, pero tanta misericordia, Señor, que tú has tenido con nosotros, Señor. Tú que eres la luz de la vida, Señor. Oh Señor, ayúdanos a ser cada día conscientes de la necesidad tan grande que tenemos de ti. Nos has cambiado, nos has transformado, Señor, por tu infinita misericordia. Y ahora, Señor, como depositarios de tu gran luz, Señor, de tu amor, Señor, ayúdanos a dar a aquellos que también necesitan, Señor, a ser portadores, Señor, como Juan el Bautista, Señor, anunciaba. Ayúdanos a nosotros también a anunciar tu bendita palabra, Señor, en cualquier lugar. Gracias, Señor, porque así lo has hecho, así lo has dispuesto, Señor, para nuestras vidas. Queremos más de ti, necesitamos cada día más de ti, cada día más de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice aquí, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendice sus vidas, Señor. Tú conoces las aflicciones que ellos atraviesan, Señor. Te pido que los lleves a buen puerto, Señor. Llévalos, Señor, a que salgan de esa situación, sea cual sea, Señor. Tú te puedes compadecer y te compadeces, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.